El pasado 2021 fue un año en el que en todo el mundo el cine comenzó lentamente a despertar de su letargo, tanto al nivel de la producción, de la exhibición, como de la difusión en las grandes fiestas del cine, que son los festivales. Las salas también comenzaron a reabrir sus puertas poco a poco y varios festivales ya se llevaron a cabo de manera híbrida o incluso de manera completamente presencial. Esta noche, Leonardo García Tsao y yo revisaremos lo acontecido en el cine iberoamericano en todo el mundo durante el pasado 2021. También repasaremos la trayectoria del director uruguayo-mexicano Rodrigo Plá. Haremos un in memoriam de los cineastas fallecidos en el último mes y, para terminar, daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuadre Iberoamericano, bienvenidos al año 2022 de Encuadre. Y mira, bueno, no del programa, sino en general, pero inauguramos este año y lo hacemos. Hola, Leonardo, no te saludé, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Pues lo vamos a hacer como hicimos el año pasado, haciendo un recuento, una mirada retrospectiva de lo que sucedió el año pasado. Sí. Que fue un año todavía afectado por la pandemia, pero en menor grado. Ya hubo festivales, festivales que se habían cancelado del año anterior, ya ocurrieron como Cannes, o que fueron virtuales, ya fueron presenciales. Y en general hubo una buena presencia iberoamericana en ellos, ¿no? En los principales y en los menores también. Hay una muy buena presencia porque, entre otras cosas, se aguardaron las películas, ¿no? Sí. Entonces la gente dice, qué buen año fue el 2021 de cine. Pues un poco por hacer trampa, porque muchas estaban reservadas y no estrenadas y salieron al mismo tiempo. Sí, ¿no? Nosotros mismos ahora que hablemos de algunas, pues algunas fueron películas que se estrenaron fugazmente, incluso en el 2018, 2019, pero hasta ahora vieron la luz, ¿no? Sí, hasta este año, hasta 21. Este año. Pero independientemente de que haya sido porque se hayan guardado, creo que ha sido un buen año de cine en general. Sí, en general, hay buena... Y también el iberoamericano, como que siempre estamos proclamando la muerte del cine por una u otra razón. Es como Greenaway. Sí. Pues él sí ya, ¿no? Más bien él ya no quiso hacer cine. Que ya no filma. Pero sí se vuelve a reinventar y la gente se muere de ganas de ir al cine. Digo, no sé, ahorita hablaremos de cómo la taquilla tal vez, no ha podido recuperar. Estoy seguro que no se perdió tanto como en el 2020, que fue del 70% las pérdidas, pues ¿no? Sí. Estoy seguro que este año, el año pasado, que sí hubo funciones en la mayor parte del año. Las pérdidas, seguro va a haber pérdidas, pero menos, ¿no? Y el ánimo, las personas quieren ir a las salas, ¿no? La gente quiere ir a las salas, sí. Como lo atestigué en Cannes. En Cannes no había sana distancia, estábamos codo con codo, lo cual nos creaba una inquietud muy fuerte, pero sí, la asistencia era casi como en los años normales, ¿no? Sí, la preocupación que hay ahora es que las salas van a querer programar casi solo películas que puedan garantizar, pues no recuperar esas pérdidas que pues, son irrecuperables, pero sí que sean muy taquilleras. Las y pues la verdad, ¿no? Sí, pues sí. Y el cine iberoamericano casi por definición no es taquillero, a menos de que sean estas comedias románticas de las que hemos hablado, pero pues las óperas primas o películas que han estado... De autor, no, esas no son. Ojalá se puedan ver en salas. Sí, pero bueno, vamos a hacer un repaso. Un repaso de cómo estuvo. En festivales desde Berlín, que es el primero importante del año, ya apareció una película de policías que se llevó el premio a la mejor edición. Y también se estrenó Azor, una película argentina muy interesante, que no se ha visto en México, pero... Inquietante sobre todo, inquietante, ¿no? Es una película como de misterio, es una especie de thriller sin aspavientos, ¿no? Un thriller a sotto voce, ¿no? Donde los personajes murmuran intrigas y murmuran algo que está pasando. Hay sobreentendidos y lo que está pasando pues es la violencia de la dictadura. Has visto a través de un banquero privado que va de
de puerta en puerta viendo qué pasa con sus inversiones. Yo he visto que ha aparecido en un montón de listas. De lo mejor. No solo iberoamericanas, sino incluso de otros países, ¿no? Sí. De las mejores del año. Y ya hablaremos de una película de policías porque está en nuestra lista. Exactamente. Bueno, pues tú lograste ver Madres Paralelas en Cannes. En Cannes, sí. No, la vi en San Sebastián. En San Sebastián. Sí. Es una película que es como dos películas, pero el talento de Almodóvar es que lo hace de alguna manera integrarse las dos historias, ¿no? Primero es una historia de, como lo dice el título, de identidades cambiadas de bebés, ¿no? Que tiene una resolución que me recordó a la de ¿qué culpa tiene el niño? Ay, no, Te lo la juro, mataste. Te lo juro. Es una resolución, no te voy a decir cómo, pero sí va por ahí. Pero la película es un melodrama, con una parte que es la parte que como que sale como chipote, pero es la más interesante, que es la de los desaparecidos en los años del franquismo, porque el personaje de Penélope Cruz, que ganó en Venecia mejor actuación, está buscando a su bisabuelo que murió ejecutado en la guerra civil, en los años posteriores de la guerra civil, era un desaparecido. Entonces esto conduce a un final donde finalmente ya excavan la fosa. Ya no voy a poder dejar de pensar. Qué culpa tenía. Pobre Almodóvar. Y bueno, tú estabas yendo muy bien en orden en los festivales y yo me salté. Te no, saltaste. claro, no, pero es que Almodóvar fue uno de los títulos más esperados y desgraciadamente no le fue bien en taquilla. Él se ha quejado del mal comportamiento del público español cuando se estrenó en España. Es que le pasa a Almodóvar como aquí les pasa a algunos directores mexicanos, ¿no? Bueno, no es pero verdad. no, porque No es la anterior fue muy exitosa, Dolor Sí. y Gloria fue muy exitosa, sí. Pero me refiero a que, por ejemplo, en Cannes hubo presencia iberoamericana Sí, interesante, importante y celebrada, ¿no? Y muy celebrada. Bueno, estaba, desde luego, que tú la comentarás, Noche de Fuego. Sí, de Tatiana Hueso. De Tatiana Hueso. Está La Civil. La Civil, que también Que bueno, ha recorrido, no es exactamente mexicana, pero el tema es mexicano. Y la actriz es mexicana y el productor es mexicano. mexicano, sí. La actriz Es Arcelia Ramírez. Y el productor es Michel Franco, sí. Y es una película interesante, salvo un último tramo que es un poco inverosímil, pero a mí me gusta el planteamiento inicial, es muy dramático y muy efectivo. Y ha ido muy bien en los diferentes Aquí en México no se ha estrenado, curiosamente. No se ha estrenado, no. Esperamos que sea uno de los estrenos de este año, 2022. Exacto. Y también en Cannes estuvo una película costarricense, que no es lo normal. Digo, es una chica que estudió en Estados Unidos, o sea, como suele suceder en nuestro cine, es de familia pudiente. Y entonces es una película llamada Clara Sola. Que no hemos podido ver. No hemos podido ver, ¿no? Ojalá llegue por acá. Y una película colombiana llamada Amparo estuvo en la Semana de la Crítica. Esa sí la vi, que es sobre una madre que quiere que su hijo no entre al ejército. El hijo es reclutado para ser, en la época de la pelea, de la lucha contra las guerrillas. Entonces, estar en el ejército era muy expuesto. Entonces, hace lo imposible para evitar que el su hijo sea llevado a la tropa, ¿no? Lo veremos entonces. Sí, tiene un problema que es una decisión estética que todo se centra en la actriz, en Amparo precisamente el personaje. Entonces todos los personajes demás son como aleatorios, ¿no? Y casi no se ven, todo está centrado en el rostro de ella, ¿no? Ok, no, sin haber un motivo narrativo necesariamente. Pues no. Okay. Pero es una decisión estética, obviamente, ¿no? Después, ¿qué festival sigue? Cannes. De Cannes sigue Locarno y Venecia. En Venecia tuvo 4 películas mexicanas, por lo menos, ¿no? Lorenzo Vigas. Lorenzo Vigas con La Caja, estuvo el otro Tom, que ya hablaremos de ella. Ya hablaremos de ella cuando hablemos de Rodrigo Pla más adelante. Sí, estaba la de Michel Franco estuvo con Sundown. Y nos falta una que es El Hoyo en la Cerca. El Hoyo en la Cerca que ha de ido Joaquín del con Paso. fortuna en otros festivales, ¿no? Sí. Acaba de ganar en El Cairo.
el premio principal, la Pirámide de Oro del Festival del Cairo. Que es una película interesante. Sí. Habla de estos grupos de élite que hay en Latinoamérica. Como una academia de fascistas, ¿no? Sí. Yo poniéndolo como en eufemismo, no hay que por qué ponerlo en eufemismo, ¿sí? No, es bastante aterrador la realidad que muestra, claro, de esos especie de curas que son sus maestros, ¿no? Y que les enseñan a los niños a temer todo afuera, entendiendo pues personas que no pertenecen a su alto estrato. Entorno, sí. Y sí, fíjate que yo cuando la veía pensaba tal vez en una cosa que no tiene mucho que ver en este documental que platicábamos de Colonia Dignidad, ¿no? Colonia Dignidad, Digo, sí. no es la misma idea, pero pues sí un poco, ¿no? La idea va por ahí de no dejar salir a los niños, hacerles creer que fuera hay un mundo aterrador y amenazante. Y fomentar conductas deleznables, ¿no? Y se sugiere también abuso sexual. Sexual, sí, está sugerido, ¿no? No, está sugerido, pero... Sí, pero no está planteado así. Pero bueno, en México pues tuvimos nuestro caso, ¿no? Sí, cómo no. Escuelas de élite con abuso sexual, así que no es tampoco tan desatinado sugerirlo. Película bien resuelta, de Joaquín del Paso. Joaquín del Paso, sí. Y ahí estuvo Madres Paralelas, que ganó, ya lo mencionamos. Ya me voy a adelantar, en Toronto se estrenó La hija de Martín Manuel Cuenca. Cuenca, sí. Que ya hemos comentado, pero vamos a comentar más adelante, no es que nos estemos ahorrando el comentario. Así es. Y un estreno que no fue muy bien acogido, pero fue interesante, fue El baile de los 41, ¿no? De David Pablos. Sí, claro. Vamos, es la primera vez, creo que en cine se toca el tema de aquella infamous, como dicen. Sí, exacto. Iba a decir famosa, pero por las malas razones, redada que ocurrió cuando un nieto de Porfirio Díaz se vio, era parte de un baile, ¿no? Un yerno, perdón. Sí, quiero decir. el yerno de Porfirio Díaz. Así es, entonces se quiso encubrir eso y bueno, pero pues y la película estéticamente es muy lograda. Y está muy bien actuada, es una película realmente... A mí me parece un poquito tiesa. ¿Sí? Sí, como un poco demasiado de buen gusto. Sí, buen gusto lo pongo entre comillas, es decir, muy estética, siendo que yo creo que un poco la idea era pues reivindicar ese mundo subterráneo, el mundo gay de principios de siglos. Cuando era absolutamente reprimido, ¿no? Y que se conecta con otra de la que vamos a hablar en nuestras favoritas, que es Tengo miedo torero. Sí, ¿no? Claro. La película se estrenó en Netflix, no pasó en cines. Sí, ¿no? pero además, bueno, como bien dices, está muy bien actuada. Alfonso Herrera lo hace muy bien. Y ganó el Ariel, me parece. Exactamente, ganó el Ariel. Y en San Sebastián, para seguir hablando de festivales, hubo muchas películas españolas, como es natural. Estuvo La mala hija, no, La hija, secas. La mala hija. Sí, ya estoy proyectando. Sí. No, La hija está, El buen patrón, por eso me fui por el lado del adjetivo, El buen patrón de Fernando León de Aranoa, que todo el mundo pensó que iba a ganar, pero el jurado decidió otra cosa. Y un jurado femenino y feminista, premió básicamente todas las películas de mujeres que había. Estaba Maixabel de Isiar Boyaín, otra película bien pensante de Isiar Boyaín, pero que de alguna manera como que no acaba de ser contundente. Sí, de buenas intenciones. De buenas intenciones, sí. Estaba, ¿qué otra película estaba? Una película de horror, se llamaba La abuela. Que ahora que mencionas la película de horror, una que creo que nos gustó a ambos, que no es propiamente horror, pero bueno, se podría considerar, bueno, sí es horror, lo que pasa es Aquelarre, de Pablo Agüero, que se estrenó en Netflix, pero ganó algunos Goyas, me parece, ¿no? Sobre todo por el diseño de arte y demás, que recrea pues la cacería de brujas y como una de ellas les voltea la tortilla a los inquisidores, sobre todo a uno. Una película que sí me dejó buen recuerdo y que se puede ver en Netflix. Se puede ver todavía, ¿verdad? Sí. Sí, también una película que ha recorrido
varios festivales con buenas recepciones, cosas que no hacemos. Sí. De Bruno Santamaría. Sí, ese le fue muy bien desde el año anterior. Empezó a ganar en festivales. El de Chicago, ¿no? Ganó. El de Chicago ganó, sí. Y después está una película brasileña que no hemos visto, pero que también ha recorrido, es La última floresta de Luis Bolognesi. También es una película muy popular en el circuito, lo que llamamos el circuito de festivales, ¿no? Y en Sundance el año pasado, el año pasado se estrenó Users de Natalia Almada. Que también ha estado recorriendo. Que al final del año se estrenó en carteleras. Sí. Y es interesante. ¿No sobre estuvo en todo, ambulante? Sí. Sí. Es interesante el planteamiento, no sé si el desarrollo cumple tanto con la idea. Habla de cómo una nueva generación de niños pues va a crecer conviviendo con nanas digitales, en el sentido de que ya existen estos robots que pues arrullan a los bebés y las pantallas mismas, y eso en qué va a derivar, pero creo que después se desperdió un poquito, pero ha recibido muchos premios, pues ganó en Sundance, ganó justamente el premio del mejor documental. Sí, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que sí. Bueno, pues vamos a hablar más en personal, en nuestra opinión personal, nuestras favoritas, en el siguiente bloque. No se vayan. Y bueno, ya estamos de regreso y aquí vamos con nuestras favoritas, las 5, que en esta vez generalmente coincidimos, pero esta vez coincidimos muy, muy cercanamente y no nos ponemos de acuerdo, conste. Sí, o sea, sí, realmente fue una coincidencia. Y eran un montón de películas. Era un montón de películas. Fue sorpresivo. Pero mi quinta es una mexicana que se llama Los Lobos, de Samuel Kishi Leopo, que es una película sencilla, pero encantadora, ¿no? Es una película que trata de unos niños que son abandonados, no abandonados, pero la madre se va a trabajar, son una familia de indocumentados en Estados Unidos, los dos niños se quedan jugando, inventando cosas para entretenerse mientras la mamá trabaja, ¿no? Y sobre esa base muy sencilla construye algo realmente emotivo. Sí, y es una mirada distinta al cine de inmigrantes, que bueno, suele ser muy duro, con razón. Esta historia también es dura, pero bueno, no es más dulce. Es más dulce, sí. Sí, ¿tu quinta? Mi quinta es una película que se pensaba estrenar el año de la pandemia, el año en que se estalló la pandemia, justo el mes. 19, sí. El 19, y no fue así, que es El diablo entre las piernas, de Arturo Ripstein. Sí. Y pues yo creo que Ripstein hacía mucho que no hacía una película tan de él, en el buen sentido, ¿no? Como volviendo a estos planos, secuencias deslumbrantes, pues sí. Y el tema que es muy de él, las parejas disfuncionales. Sí, la guerra conyugal y los celos, ¿no? Que siempre aparecen en esos guiones de Pasalicia García Diego. Sí, llenos de retruécanos y de juegos de palabras. Y Silvia Pasquel haciendo pues un papel muy fuerte, ¿no? Y muy temerario. Muy temerario y muy redondo, porque pues ya nadie se muestra, bueno, pocos directores se atreven a mostrar a mujeres de edad, desnudas en el cine, tanto tiempo en primer plano, porque pues como que cada vez el cine es lo que decíamos un poco de la taquilla, ¿no? Busca complacer a más gente y demás, y eso pues no entra dentro del canon de lo estético, y a mí me gusta mucho que un director hombre además se atreva como casi a hacer eso, pues para darle visibilidad a otras formas de ser mujer y de ejercer la sexualidad, claro, que no se termina cuando se termina. En la tercera edad, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, mi cuarta es Blanco de Verano, que la comentamos en el programa pasado, de Rodrigo Ruiz Patterson, ópera prima que se estrenó apenas a fines del año pasado, y es una muy buena historia sobre un triángulo amoroso entre hijo edípico, madre infantil y el novio, que entra sin saber a dónde se mete, ¿no? Entra a ese hogar sin saber dónde se mete y es rechazado de forma muy, muy malévola por el niño, por el adolescente. Por el adolescente, sí, a mí también me gusta mucho y la hubiera incluido, y qué bueno que no, porque entonces ya hubiéramos coincidido totalmente. Sí, está muy bien actuada sin ser explícita.
No, es una de sus virtudes, es que todo se resuelve básicamente en acciones. Nada se verbaliza. No son estos diálogos expositivos de que son que horribles. ¿qué pasa con nuestra familia? No, nadie dice cosas así, ¿no? Sí, tengo celos de este hombre que se acaba de meter. De este intruso, no, nadie pronuncia ese tipo de frases que antes era muy típico del cine mexicano, ¿no? La verbalización del conflicto, ¿sí? Como si fueras en la calle y te encontraras a alguien y le contaras tu vida para que sepa con quién está hablando, pues no, así no pasa, ¿no? Sí. Bueno, mi número 4 es Noche de Fuego, que la comentabas ahorita, que se presentó en Cannes con muy buena recepción, de Tatiana Hueso. A mí me gusta, es una... ha ganado varios premios desde entonces, sí. A mí me gustan mucho los documentales de Tatiana Hueso, sobre todo el primero, que es un lugar más pequeño, en donde muestra, pues sí, las consecuencias de la violencia, pero sobre todo no te muestra las imágenes, sino cómo repercuten en las personas. Efecto, ¿no? Su efecto para la población civil. Así es, y un poco es la línea que sigue aquí en esta ficción, que podría ser un documental, porque es una realidad terrible que ocurre en muchos lugares de México, tomados por el narco, en donde la mayoría de la población, para poder vivir ahí, tiene que trabajar para ellos, ganar su propio... pues sí, estar sometidos a ellos, ya sea en campos de amapolas y demás, y todo visto desde los ojos de unas chicas que después... Que además están expuestas después de ser secuestradas por el narco. Sí, que toca también un tema del que en muchas películas no han hablado, que dentro de las actividades del narco, pues está la trata de personas, sí. Se secuestran las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, está ahora en Netflix también, por si la pueden ver. Claro, se estrenó hace poco también. Bueno, la tercera, aquí empezamos a coincidir, o sea que ya nos evitamos el ping pong, sino que hablamos directamente. La número 3 es Tengo Miedo Torero, de Rodrigo Sepúlveda, coprooducción chileno-mexicana, basada en una novela de Pedro Lemebel, que pues, sí fue una novela que creo que fue su única novela. Él fue sobre todo ensayista y activista, es una figura muy, muy importante que reivindicó los derechos de la comunidad LGBT, pero la película es súper entrañable, ¿no? Es una historia de amor entre un guerrillero y una loca, como él mismo se define. La loca es el nombre de su personaje. De su personaje, sí, que es Alfredo Castro, un actor al cual le tenemos una gran admiración, Fernanda y yo, y es muy, muy entrañable y muy tierna la historia de amor que se va dando entre ellos, ¿no? Que al principio es de rechazo. Se parece un poco al Beso de la Mujer Araña en ese sentido, ¿no? Sí, y el actor mexicano es Leonardo Ortiz Gris. Sí, que pues se toman esta libertad, se la toma Rodrigo Sepúlveda, en tanto pues evidentemente en el original era un personaje chileno. Pero por la coproducción. Pero funciona bien, porque porque a veces las coproducciones tienen esta cosa brinca el acento o pero algo. Le crean una especie, por ejemplo, le crean a la loca un gusto por el cine mexicano de la época de oro, entonces se entusiasma pensando que Ortiz Gris es una especie como de Pedro Infante o no sé qué, y Leonardo Ortiz Gris hace el personaje como con un tono dulce, que él por sí creo que tiene ese registro. Ese registro, entonces funciona muy bien entre ellos, y pues sí, Alfredo Castro haciendo, yo no sé cuándo va a hacer un papel que no le salga bien. Que no le salga bien, sí, es impecable en todas sus películas. Así es. Esa la logramos ver en Amazon, ¿no? Creo. Sí, porque esa no se ha estrenado en México. No, pero creo que sí está en línea. Bueno, en distintos países estará, en distintos lugares. La hija es una película que vimos en festivales, no se ha estrenado en México ni en plataformas todavía, pero estén atentos, es una muy buena película del español Manuel Martín Cuenca, que ya hemos hablado de ella, pero es una historia sobre una pareja que libera a una chica de un reformatorio que está embarazada de su novio con el propósito de quedarse el arreglo, con el pero además niño. Acordado desde antes, sí. ¿no? De quedarse. Pero pues bueno, las cosas y los sentimientos cambian. Hay varias vueltas de tuerca muy bien logradas, donde el final es muy violento y muy fuerte, pero la película es efectivísima. Pues tú lo decías muy bien cuando hablamos de la filmografía de Martín Cuenca, que creo que creemos que encontró su punto cuando
cuando empezó a centrarse en personajes obsesivos sí. y ambiguos, en donde pues no los puedes juzgar porque bueno, pues sí, quieren tener un hijo y eso es legítimo, pero luego hacen algo totalmente reprobable y pueden dar la apariencia de ser personas totalmente benévolas, pero cerrando la puerta pueden ser monstruos, ¿no? Monstruos, sí. Sí, la adhesión del público va cambiando. Sí, no sabes de qué lado ponerte. Sí, es muy interesante en ese sentido. Y finalmente, la número 1 para ambos es una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, película mexicana, que yo creo que es la película mexicana más inteligente que se hizo el año pasado. Es sorprendente, ¿verdad? Sí, es tan bien diseñada y tan bien pensada. Es una película que habla de la policía mexicana, pero en términos incluso positivos, cosa que es muy sorprendente, ¿no? Positivos, pero no condescendientes, no, porque también claro, sería muy fácil caer en esta cosa de, en la cosa contraria y decir son héroes. No. Es simplemente es una película que habla de la policía mexicana, pero en términos incluso positivos, cosa que es muy sorprendente, ¿no? Positivos, pero no condescendientes, no, porque también claro, sería muy fácil caer en esta cosa de, en la cosa contraria y decir son héroes. No. Simplemente habla en términos absolutamente realistas de cuál es el papel y cuál es el peso que tienen los policías en México. Y la poca preparación en el sentido de pocos recursos. Pocos recursos muy y lo abandonados que son por las autoridades. Sí, ¿no? que siempre pues decimos, ay, este policía me quiso sobornar y todo, pero pues ellos a la vez tienen una cadena de pagos que tienen que hacer a no sé cuántos mandos superiores, los riesgos que se exponen en un país como México, en donde el narco pues podrían ganar, no sé, 20 veces más al mismo día, pues sí, es como muy difícil sostener siempre una postura moral siendo policía, no es una justificación, pero esta película lo deja ver muy bien. Y hay un juego actoral muy interesante porque es un docudrama. Por un lado son actores los que interpretan a los policías, muy bien interpretados por Mónica del Carmen y Raúl Briones. Raúl Briones, ¿verdad? Sí, y ellos mismos asumen en la película que están interpretando un rol. Es uno de los tantos niveles que tiene la película, ¿no? Y llega un momento en el que ellos confiesan cómo también se desconciertan en su investigación del personaje, ¿no? De cómo puede... A mí me gusta mucho una parte en donde Raúl Briones dice que primero cuando empieza a hacer la película, dice, ¿yo por qué voy a hacer una película de policías? Me chocan los policías, me dan miedo. Y ya después dice que con qué derecho yo, siendo actor, voy a creer que ya entendí. O sea, él tiene como una especie de quiebre como actor, que también es pues parte de la película. Y sí, es un muy buen juego planeado por Alonso Ruiz Palacios. Sí. Esa es nuestra película iberoamericana favorita del año. Mexicana, ¿no? Del 2021. Así es. Y bueno, no se vayan, ahorita que volvamos, vamos a repasar la filmografía del director uruguayo-mexicano Rodrigo Plá. Vamos a hacer un recordatorio de los cineastas y actores que fallecieron durante el 2021 y les vamos a presentar una entrevista que realizó nuestra compañera Francina Islas a Pedro Almodóvar a propósito de su película Madres Paralelas. No se vayan. Y bueno, estamos de vuelta en la sección que tenemos todos los programas en la que repasamos la filmografía de alguna directora o algún director. Esta vez quisimos hacerlo del uruguayo mexicano Rodrigo Plá. Él habla constantemente de su condición de doble nacionalidad. De doble nacionalidad y en varias de sus películas, incluso, bueno, sí, en su cortometraje también habla de esto, ¿no? De tener un pie puesto en cada país. En cada país, sí. Me consta que su vocación fue desde niño, porque yo lo tuve de alumno en unos cursos. ¿Ah, sí? Sí, y de repente apareció un niño que decía que iba a aprender y dijimos, ok. y era muy atento. Después le di clases en el CCC, ya convertido en adulto, ¿no? Y su ópera primera como director, supongo que fue su mediometraje, ¿no? Sí, el Ojo en la Nuca, que fue muy celebrado, incluso ganó el Oscar estudiantil. Está muy bien hecho, muy bien filmado. ¿No? Sí, es una película con Gael García Bernal, de protagonista de un personaje que quiere vengarse del militar que mató a su padre, que él fue testigo, él fue testigo y quiere matarlo en un duelo. Y es una película muy eficaz en poquito tiempo, arma todo un eje dramático muy
Sí, que ha muy dicho convincente. Alejandro González Iñárritu ha dicho que fue ahí donde vio a Vio a Gael. Gael. Digo, bueno, Gael ya había salido en telenovelas de niño, ¿no? Ujú. Pero que ahí fue cuando dijo, este es perfecto Para el para personaje. Octavio de Amores Perros, ¿no? Sí, y fue un muy buen inicio de su filmografía, que siguió con La Zona, que es una película muy ambiciosa, que a mí me cuesta trabajo creerme lo que sucede en La Zona. Hay algo ahí que no me acaba de convencer. Aunque estoy de acuerdo contigo, lo que quería decir es que habla de algo como que cada vez pareciera que es una película visionaria, ¿no? Como que este tema se ha retomado en el cine. Antecedente de Nuevo Orden, ¿no? Exacto, porque Sí. habla de un fraccionamiento cerrado, a eso se refieren con La Zona. La Zona, sí, que solo vive gente pudiente, ¿no? En donde pues ellos ponen sus propias leyes. Gente de recursos, ¿no? Entonces entran 3 ladrones y bueno, se arma la grande. Los matan a 2 de ellos adentro, pero pues no quieren que nadie investigue el asesinato dentro, pues Sí. quieren sobornar a los policías. Y todo se resuelve un poco, creo que no tiene mucha tensión dramática, porque todo se resuelve dentro de las sesiones de los vecinos que hacen, ¿no? Que retoman y demás. Pero bueno, pues sí, la idea de estos lugares off limits, como decimos aquí, Sí. que es como Santa Fe, ¿no? Que tú vas, bueno, Sí, en México exacto. tenemos esta zona. Esta zona, sí. Que literalmente hay una barrera que de un lado pues es pobreza absoluta Claro. y del otro lado es... No hay un muro específicamente, pero... Si lo vieras desde arriba, sí. Sí, como si lo hubiera, Y yo creo que ¿no? en muchísimos países Exacto. latinoamericanos. Exacto. Y después hizo una película muy curiosa, Desierto Adentro, que se sale un poco de su línea, porque se sitúa en los años de la Guerra Cristera, ¿no? Es una familia liderada por un paterfamilias que quiere construir por sus penas, por su sentimiento de culpa, un templo en medio del desierto, ¿no? Como para expiar sus pecados. Sí, y en este afán de aislarse con sus hijos, pareciera que la tragedia siempre pesa sobre su familia. Hay tragedia, cae tragedia tras tragedia. Sí. Hay un poco la idea de las visiones y de estas obsesiones religiosas que también, pues, como ya hemos hablado en algún programa, llevan un poco a las tragedias mismas. Sí. Hay locura alrededor y pues sí. Hay fanatismo, hay obviamente. fanatismo. Sí. Y bueno, el niño que se escapa un poco de eso pinta retablos que son animados. Es una parte atractiva de la película, que los retablos cobran vida. Es Diego Cataño, ¿no? Diego Cataño, que ahorita está cancelado, bueno. digamos, bueno, ¿no? Pero sí era Diego Cataño de niño. Así sí. es. Y luego vino una película que nos gusta mucho, que es La Demora. La Demora es una de sus mejores películas. De los dos, hay que decir que siempre colabora desde La Zona con su esposa, Laura Santullo, que es la guionista. Sí, y es una película que parecería muy fácil juzgarla como de abandono de una mujer hacia su padre, pero también retrata la situación dificilísima que vive ella, ¿no? Una madre soltera que tiene que trabajar trabajos de jornadas extensísimas y no tiene como una red para cuidar a su padre. Que ya está afectado por la demencia senil, ¿no? Sí. Entonces es una tragedia también familiar. No estoy riendo no de la tragedia familiar, no. sino de que es una película que concursó en el Festival de Guadalajara. Exacto. En un año. En un año donde el jurado se conspiró para darle el premio a Mariachi Gringo. Suponemos, se rumora que fue una conspiración. Sí, una conspiración contra el festival. Sí, porque era imposible que ganara. Porque todos los premios eran vergonzosos, ¿no? O sea, recorrió. Y era claramente la mejor película de la competencia y fue ignorada. Ignorada, ¿no? Sí. Y a mí me pasó que íbamos en el aeropuerto de vuelta. Iba Rodrigo Play y era como que no sabíamos si darle el pésame o el qué. Sí. Y lo sigue recordando como un aguijón que le tortura porque sabía que tenía una película muy buena. Pues estos campeones sin corona a veces pasan, ¿no? Como el ladrón, como la película de Policías en Morelia, ¿no? Exacto. Que entonces tendría que haber ganado Alonso Ruiz Palacios. Los jurados son impredecibles. Así es. Y sigue otra muy buena película que se llama Un monstruo de 1000 cabezas, también un drama personal de una mujer que ante la negativa de una compañía de seguros toma medidas muy extremas, ¿no? Para salir, para
vengarse de alguna manera del maltrato. A mí me gusta mucho porque también es como que es esta ambivalencia de los personajes de Rodrigo y de Laura. A veces es un poco descabellada, pues sí, pero la actriz lo hace muy bien. Hannah Ralhuy lo hace creíble, que tome como que agarre una escopeta, y, en fin. Es una película, te digo, como Día funcional. de Perros, trasladada al tema de los seguros. Exacto. Bueno, es que no tenemos la certeza de cómo sea en otros países, pero aquí, bueno, creo que sí es como en todo el mundo, para que te cumplan un seguro. Hay un círculo del infierno destinado a las compañías de seguros. La cláusula, y que si ya no sé qué, y alguien se te está muriendo y necesitas el nuevo, entonces, bueno, pues sí, la posee esta furia que la hace convertirse pues en una vengadora. En una vengadora. Sí, Ajá. sí, y sí. está muy bien Hannah Ralhuy, es lo que decíamos, ¿no? Lo hace muy bien. Así es. Por cierto, no la hemos visto más en el cine. No, ¿verdad? Hace teatro. Así es. Y su película más reciente, que es una de la que hemos hablado y vamos a volver a hablar, que es El otro Tom. Que es una película que a mí no me convence tampoco. O sea, es la primera y la última son las que menos me convencen. Creo que es una historia de un niño con trastorno de déficit de atención, que su mamá es también una mujer un poco ríspida y se niega, bueno, al principio sí le da tratamiento de fármacos, pero después, viendo los resultados, se niega a administrárselos al Sí, creo que a mí me gusta un poco más que a ti. Sí. Sí, eso además es como también como historia de inmigrantes, ¿no? Porque son mexicanos en Estados Unidos. Sí. Y el tema ahí es que para que le sigan dando, para poder tener la custodia del niño, le tiene que dar los medicamentos, ¿no? Es una especie como de medicación obligada, pero a la vez estos medicamentos tienen efectos secundarios terribles, ¿no? Entonces es este asunto como de estás entre la espada y la pared. Sí. Hay un momento en el que como solución le proponen llevar al niño a una especie como de Jesus Camp. Exacto. Bueno, no es tan explícito que es como una especie de lugar, pero se conecta. De alguna manera me recordó un poco a Desierto Adentro, digo, nada más por el tema de la obsesión religiosa, porque cuando ven dónde está, en donde todos le cantan a Jesús, lo saca, ¿no? Sí, yo que sí creo en los fármacos, yo también. Porque yo mismo lo sé, estoy en tratamiento, digamos, no, es una película polémica, creo que es su cometido. Supongo que es también como una crítica al sistema estadounidense, ¿no? Que es no te preguntan y lo hacen y todo ahí lo resuelven así, ¿no? Sí, es como que nosotros, tú y yo, que estamos a favor, es voluntario y ellos también medican a fuerzas, ¿no? Es un tema muy común en su filmografía, que es el sistema es malo, ¿no? O sea, puesto en términos muy esquemáticos, el sistema en todas sus películas es una cosa que anula al individuo, ¿no? Tanto en La Demora como en El Monstruo de Mil Cabezas, hay un ente. Pues en La Zona también, ¿no? Hay este sistema en donde se va a privilegiar a los vecinos ricos para no denunciar lo que pasó adentro. Sí. Y pues hubo 2 asesinatos, ¿no? Exacto. Y bueno, El otro Tom también fue dirigido por Laura Santullo, es una codirección entre los dos. Así es. Y bueno, es el momento para recordar a los que se fueron del año pasado, que desde luego hubo, como siempre, muchos decesos que lamentamos, entre ellos el de Felipe Casals, y bueno, actores, actrices, y algo interesante, ninguno fue por COVID, cosa que ya es una diferencia muy marcada con el 2020, ¿no? Y bueno, más recientemente, 2 ídolos populares fallecieron, que fueron Carmen Salinas y Vicente Fernández. Con días de diferencia, ¿no? Sí, y los dos también con una edad muy parecida. Carmen Salinas a los 82 y Vicente a los 81, o sea, eran contemporáneos. Y llevaban tiempo enfermos, digo, llevaban... una agonía larga. Sí, habían ya estado como intentando su familia tenerlos con vida, pero pues ya habían perdido las facultades. Pues Carmen Salinas creo que
no hay en México quien no conozca en sus distintas facetas, ¿no? Como actriz, como productora de teatro, como comediante, como diputada del PRI. Diputada del PRI. Sí, fue alguien que conectó con muchas audiencias, bueno, con una audiencia muy grande, amplia. sobre todo por su papel de la corcholata en varias películas de ficheras. Fue un personaje recurrente que salía en diferentes películas de ficheras, ¿no? Pues dice, al parecer, que hay quien considera que Bellas de Noche es la película que inauguró, no sé si eso es algo bueno. No sé si es históricamente correcto. O algo positivo, Ajá, pero bueno. que inauguró el cine de ficheras. Sí. Era el personaje de una alcohólica. Sí, decía que ella no bebía nada, entonces que fue todo un reto aprender a... ¿Tú sabes por qué se decía la corcholata? ¿Por qué? Porque o estaba pegada a la botella o estaba tirada en el piso. No sabía. Ese era el origen del apodo. Y bueno, Vicente Fernández es desde luego el último cantante ranchero notable en México. Es ídolo de las masas. Realmente fue muy sentida su muerte en todo México e incluso en Estados Unidos. Biden puso un tuit muy sentido. Sí, en Estados Unidos fue muy popular también, y en Sudamérica. A mí me tocó, te digo, comprobarlo. La gente me decía, ¿usted conoce a Vicente Fernández cuando viajabas en un taxi? ¿No? Si lo conocieras de así. Sí, personalmente. Sí, bueno, y hizo 35 películas al casi parecer. Todas iguales, pero bueno, es el mismo personaje del héroe cantor. Del héroe cantor ranchero, ¿no? Como que había una prolongación ahí de la época de oro, de las comedias rancheras, cuando ya no había pues ni ese México ni ese cine. Nada, ¿no? Entonces, pues era el que llevaba como pues casi la misión de mantener vivas, de mantener vivas esas películas, esa tradición. Sí, él tiene películas como Tacos al Carbón, que fue la primera. Que fue su debut bajo la dirección de Alejandro Galindo. Casi todas las demás las dirigió Rafael Villaseñor Curi, que como técnico era más o menos aplicado, no era de los destajistas que estaban realmente haciendo la peor de las chambas, sino que Villaseñor Curi con todo era más o menos aplicadón. Ya en la última etapa, ¿no? En la etapa también ya se empalmaba con las ficheras. En los 70s y 80s fue el reinado de Vicente Fernández en el cine. ¿Sí? Pues sí, algunos directores como Alejandro Galindo, también José Estrada lo dirigió, ¿no? Sí. En alguna película como que querían ser un personaje un poco más redondo, pero siempre acababa pesando el número musical y la fama y pues son películas que sirven como vehículo de cantantes, sí. Pero sí ha sido muy lamentada su muerte. Muy lamentada su muerte, sí. Incluso con velatorio en Bellas Artes, ¿no? Propuesto por la Secretaría de Cultura. Que sí lo tuvo Carmen Salinas, ¿no? No recuerdo. Bueno. No, creo que no. ¿No? No. Y bueno, murió una actriz española muy querida, Verónica Forqué, que casi no la conocemos en México por lo que hemos comentado siempre, que no vemos películas españolas en este país, salvo las de Almodóvar, y por eso la recordamos, por Kika y qué he hecho para merecer esto. Kika, que además acabó siendo una película como problemática de Almodóvar, sí, cómo no, hay una violación ahí chistosa. Hay una violación nada chistosa. Bueno, ¿no? en teoría. Entiendo lo que sí, pero es que recuerdo bien que la volví a ver cuando hablamos de Almodóvar. Y como que no me incomodó tanto como más bien me incomodó mucho más que cuando la vi en su momento. O sea, como que el paso de los años sí le ha hecho tener este toque medio oscuro, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, fue una muerte también muy comentada porque fue un suicidio y eso avivó en España el tema de la salud mental. Sí, porque ella ya había manifestado que pues, estaba cansada, que estaba participando en uno de estos reality de cocina y en fin, sí, fue como casi una crónica anticipada, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Sí. Y tú tienes a un cineasta un director peruano. Que me parece lamentable, bueno, todas las muertes son lamentables, por supuesto, pero esta pues, se siente muy prematura, de un director peruano llamado Oscar Catacora, Aymara, que hizo una película que a mí me gusta mucho, se llama Huayna-y-Pacha, que se puede ver en Netflix. Netflix. Ganó aquí en Guadalajara el premio a Mejor Ópera Prima, Mejor Fotografía. Estaba rodando su segunda película y le dio apendicitis y murió. Y lo que es muy interesante de su biografía es que, bueno, él cuenta que creció en una comunidad campesina, me imagino que muy similar a la que se puede ver en Huayna-y-Pacha, y se fue a vivir a la ciudad y se empezó a interesar
por el cine, pero cuando le preguntan por sus influencias, bueno, vio, por supuesto, bajó cine, o bueno, lo consiguió como pudo, Kurosawa, todos los grandes, pero menciona sus influencias a Brian De Palma y a Sergio Leone, y a directores que dices, caray, no, o a Takashi Miike, ¿no? Entonces, digo, creo que a mí me gusta mucho cuando un director tiene influencias tan variadas, tan diversas, que acaban, sí, digo, viéndose en una película que no tendría nada que ver con pero que te das cuenta de que hay una formación visual. Los directores cinéfilos suelen ser buenos directores. Sí, sí, sí. Y bueno, Wiña y Pachi está en Netflix, por si gustan verla. Sí. Y bueno, antes justo de más adelante ir con nuestras recomendaciones, antes de eso vamos a presentarles lo que les habíamos anunciado, una colaboración por parte de nuestra compañera Francina Islas, una colaboración de Canal 22, en donde Pedro Almodóvar habla de la película de la que ya también estuvimos hablando, que es Madres Paralelas. El más reciente filme de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, sigue estrenándose en distintos países como Francia y Estados Unidos. También ha llegado a las librerías españolas en un libro homónimo que contiene, además del guión original de la película, reflexiones de Almodóvar sobre su proceso creativo, fotografías y el storyboard. Yo en esto sobre todo me doy un homenaje a mí mismo, porque me gusta mucho el hecho de tener un guión y que ese guión se convierta en un objeto y que ese objeto sea un libro. Entonces es uno de los pocos fetiches que tengo, el libro. Entonces mi casa está llena de libros y cuando puedo engrosar con mi propia firma las baldas de mi biblioteca, pues estoy encantado. Entonces me hace mucha ilusión que aunque es un género literario menor, bastante menor, yo supongo que es por mi vocación de novelista frustrada y también por cierta desconfianza de que los técnicos entiendan de lo que hablo. Doy muchas explicaciones en los guiones y eso no los convierte en novela, naturalmente, en absoluto. Pero se nota la nostalgia de la novela. En la presentación del libro, acompañado de la periodista Pepa Blanes, el director de Carne Trémula habló sobre su proceso creativo. Como además la génesis de mis guiones duran mucho tiempo, o sea, hay pocos guiones que me hayan salido de un tirón, porque se van como sedimentando a base de tiempo. Entonces cuando escribo nunca pienso, excepto algunas excepciones, nunca visualizo la película. O sea, ni pienso en otras películas de otros directores, ni pienso en qué cara tienen los personajes. Entre otras cosas porque cuando estás escribiendo, al menos las mías cambian mucho. De pronto, quiero decir, que cambian a veces de sexo, o cambian de profesión, o cambian radicalmente el personaje. Entonces es mejor no hacerlo pensando en alguien. Pero reconozco que, por ejemplo, Volver, la escribí pensando en Penélope. A pesar de todo el cine que hice con Carmen Maura, la única película que hice realmente pensando en ella fue Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y también, con respecto a Antonio, la única película que hice pensando en él, que le tenía ya visualmente, lo escribía y le veía, fue Átame. ¿Julieta? Yo creo que desde Julieta mi cine se ha vuelto más sobrio. Esa es mi conciencia. Y que incluso me ha traído como una novedad el hecho de la sobriedad y la contención en los actores y la contención incluso en mí mismo también. Y yo creo que Julieta, Dolor y Gloria y esta película, digamos que pertenecen, hay un punto de inflexión en Julieta y que me lleva a esta sobriedad. Pero hay algo que he descubierto en lo cual sigo siendo el mismo director que hizo películas en los años 80, y es en la coloración. La coloración de mis películas sigue siendo un color que se parece al Technicolor de mi infancia. Todavía sigo viéndolas con colores muy contrastados y muy vivos. Yo todo esto y todo lo que he hecho hasta ahora, hasta llegar aquí exactamente, lo he hecho a base de intuición. Entonces esa misma intuición es la que me dice que sigo viendo las películas así, entonces yo hasta ahora seguiré haciéndolas.
El director de Madres Paralelas habló también de proyectos de películas que guarda desde hace años, algunos con personajes tan almodóvarianos como una mujer enamorada de un coche y del que queda embarazada, vampiresas o mujeres poseídas que tienen un tórrido romance con un poltergeist. Tengo ideas de esas que me gustaría, pero ¿sabes lo que pasa? Es que de algún modo sí que hay algo más de seriedad en mí de la que había hace 40 años. Y esa mínima seriedad me impide afrontar estos proyectos porque todavía yo sé que no están cuajados como guiones, están llenos de ideas y hay cosas ya muy buenas, pero que necesitan mucho más trabajo, pero no soy capaz de dárselo o no se me ocurre nada más. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Son todos de izquierdas. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando les vamos a presentar una cápsula que habla de las películas iberoamericanas que tuvieron presencia en los últimos festivales del año, en La Habana, en Mar del Plata y en el Festival del Cairo, para concluir, como siempre lo hacemos, con algunas recomendaciones. No se vayan. Comenzamos este recorrido mensual en una locación inusitada, el Festival de Cine del Cairo en Egipto. Durante su reciente emisión número 43, se premió al cinefotógrafo español José Ángel Alayón como mejor contribución artística por su trabajo en la producción hispano-colombiana Elis Transportan a Morte. La Pirámide de Oro a la mejor película fue para El hoyo en la cerca, del mexicano Joaquín del Paso. Ahora regresemos a Latinoamérica. El Festival Internacional de Cine de La Habana entregó galardones a películas que en lo general ya habían sido vistas y premiadas en otros festivales del mundo. El premio coral de largometraje de ficción fue para Pacificado, del brasileño Paxton Winters, y la película mexicana Nuevo Orden, de Michel Franco, obtuvo el premio coral especial del jurado. Otro premio coral especial del jurado, esta vez en el rubro de largometraje documental, fue para Érase una vez en Venezuela, de Anabel Rodríguez, y el premio coral de largometraje documental se entregó a Antena da Raza, de Paloma Rocha y Luis Abramón, de Brasil. El premio coral de ópera prima fue para la multipremiada Sin señas particulares, de Fernanda Valadez, de México. En el Cono Sur se llevó a cabo la versión 36 del Festival de Mar del Plata en Argentina. Dentro de la competencia internacional, la película española Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, recibió una mención especial del jurado. En la competencia latinoamericana, los palmarés fueron para la argentina Jesús López, de Maximiliano Schoenfeld, con el premio Astor Piazzolla al mejor largometraje, y para el filme De todas las cosas que se han de saber, con la mención especial de esta sección. Y para terminar, celebramos que en la próxima edición del Festival de Sundance aparecen anunciados varios estrenos latinoamericanos, entre los que destacan el de la directora chilena Francisca Alegría, con La vaca que cantó una canción sobre el futuro, también Dos estaciones, del mexicano Juan Pablo González, Mars One Marteum, de Gabriel Martins, de Brasil, y de Bolivia Utama, de Alejandro Loaiza Grisi. Muy atentos a lo que ocurrirá en Park City entre el 20 y el 30 de enero próximos. Yo soy Adrián Silvestre, vengo de España y soy el director de Sedimentos, un documental que narra el viaje de 6 mujeres trans que conocí en España hace unos años, que emprenden un viaje al origen, al pueblo donde se crió una de ellas, la más joven. Y en este viaje físico, aparentemente, también inician una etapa de autodescubrimiento como grupo y también individual, en el cual empiezan a aprender qué las une como colectivo y también qué las diferencia como personas. Los diferentes sedimentos, ¿no?, y estratos de la Tierra, eso lo estudiamos en el bachillerato. Afortunadamente no tuve que hacer un casting porque tampoco buscaba unos perfiles concretos más allá de las personas que quisieran participar dentro de un colectivo que ya existía, que se llama Imaginarium, es una asociación de mujeres trans en Barcelona que tuvo la generosidad de abrirme un lugar, ¿no?, y dejarme formar parte de mi proyecto cinematográfico y que poco a poco fueron de hecho forjando conmigo todo el proceso creativo de la película. No solo estas 6 mujeres, sino otras más. Pues mira todos esos matices y recréate. Sí, matices, pero esto no es natural.
Efectivamente, había una complejidad narrativa, ¿no? Porque al final una película que ya a priori yo no quería que fuese larga, claro, ¿cómo le das el peso narrativo a 6 personas que has conocido durante años en profundidad y que evidentemente tienen cosas que contar, ¿no? Pero poco a poco te vas dando cuenta también de que de repente unas funcionan más con un rol de escucha, como es el caso de Saya, ¿no? Que también tiene sus momentos, pero sí que no tenía esa necesidad de lanzarle al mundo un relato concreto, ¿no? Como a lo mejor la historia de Cristina o de Yolanda, que representa la memoria, el pasado, que está más presente que nunca, ¿no? En la película. Es apocalíptico. En cuestiones de liderazgo, sí, cada una tiene su momento, yo creo que eso está en la película, pero yo al final lo que traté es que si se veía poco o mucho de cada una, que eso fuera fiel a lo que yo había visto. Y creo que están las 6 allí, ¿no? En este caso, como decidimos ir a la zona de Magdalena de León, es una zona de minería básicamente, muy afectada cuando la minería atravesó su principal crisis, y bueno, encuentras este tipo de paisajes, ¿no? Como esta cantera que parece una montaña invertida, que la propia Magdalena nos mostró como uno de sus lugares favoritos y donde yo me quedé impactado porque vi una carga metafórica muy poderosa, ¿no? Que al final estaba hablando un poco de lo que nosotras también estábamos planteando en la película. Es innegable que la comunidad trans pues, probablemente sea la comunidad que más violencia ha sufrido transversalmente, universalmente y con cada generación, ¿no? Y todavía hay mucho con lo que luchar, y efectivamente me cuentas que en México esto es así y supongo que no se podría hacer la misma película. Pero algo que yo aprendí y que ellas quisieron poner encima de la mesa es esta visión de fortaleza, de superación, de empoderamiento que este grupo en concreto tiene, y que sin olvidarse de lo que ha sido el pasado, ¿no? Como todas las historias brutales que nos cuenta Yolanda, hoy pueden dar un paso firme y contarlo desde otro lugar, que ahora mismo lleva 4 o 5 meses de recorrido. Y estamos teniendo suerte en el sentido de que nos están programando muchísimos festivales y queremos agotar ese recorrido hasta que ya por fin esté en una plataforma, pero desde luego cuando esto pase sí que es muy interesante que tenga el mayor alcance posible, sobre todo por esa carga didáctica que tiene, que innegablemente tiene. Pero ahora estoy más centrado en el estreno de mi nueva película, que prácticamente se va a juntar y que también está muy conectada con esta, y vamos a ver cómo conviven las dos. La película se llama Mi vacío y yo, y la filmé paralelamente a Sedimentos, porque también narra la vida de una de las integrantes del grupo que no aparece en Sedimentos. Ella se llama Rafael Pérez, es una chica francesa que se fue muy joven a España y empezó su tránsito allí en Barcelona, y abordamos desde la ficción sus 2 primeros años de tránsito. Es como la otra cara de la moneda de Sedimentos, es una historia urbana, en vez de colectiva está muy centrada en la versión de un solo personaje, con muchísima subjetividad. Es una película que mira hacia adentro, hacia la intimidad, que tiene una carga más dramática, más violenta, porque como te digo, pues muestra como el otro lado, pero que sin embargo está conectada, y donde las 6 actrices de Sedimentos también aparecen. Y bueno, finalmente solo tenemos una recomendación de una película que está en cartelera, que es Amalgama, tercer largometraje de Carlos Cuarón. Es una comedia. Es una comedia, concursó en el Festival de Morelia. Morelia, sí. A mí me gustó, es una buena comedia. A mí me divirtió bien, también, sí. Y creo que tuvo muy mala recepción de entrada por un póster que no le favorecía nada a la película. Era un póster muy desafortunado que parecía película brasileña de los 70s, ¿no? Sí, que pues sí, como sí de comedia, pero como sexy comedia. Exacto. Y pues es un poco, habla un poco del tema que creo que casi que se puede rastrear en Y tu mamá también, ¿no? Que son los personajes que en un viaje se dan cuenta de algo que va a cambiar su vida para siempre, y en este caso, bueno, pues ya son personajes que tienen una crisis pues de la edad madura, porque están sobre todo son tres hombres y una mujer. Y todos dentistas que están en un congreso. Por ese nombre, Amalgama. Un congreso sudamericano. Y ellos se dan cuenta de que todos de alguna manera tienen una relación enfermiza. Un congreso mexicano, pero en el sur. En el sureste, sí. Y todos se dan cuenta de que tienen una relación un poco malsana con alguna mujer, con una esposa dominante o con una madre dominante. Es un juego de ligues, además. Todos se quieren ligar a la mujer, que es una guapa. Y ella también juega con Y ella también ese siempre atractivo. está también como en relaciones disfuncionales, en fin, se dan cuenta de cómo tienen tendencia a boicotear sus propias... a mí me pareció que es una película que de ninguna manera tiene la
no se merece la mala reputación que le han hecho en redes, sí, a mí ¿no? me hicieron comentarios cuando la recomendé en Twitter, me dijeron ahí, ¿cómo? Y eso que tú no eres eso? muy fan del cine de Carlos Cuarón. No, pero es la película que me parece la mejor realizada. Ganó, en términos de forma y de puesta en escena, me pareció muy ágil. Recién ganó el premio al mejor guión en el Festival de Trieste, entonces bueno, no se dejen llevar por Twitter siempre, ¿eh? No, porque ya ven que ahí más luego, bien no. Sí, más bien nunca. Sí. Ni por los trailers solo, ni por los pósters solo. No, que no sea esa la guía para el año que empieza, del 2022. Exacto. Hay que empezar con un propósito nuevo, que es no hacerle caso a Twitter. En general. Pues esperamos que este año ya se normalice un poquito más la exhibición, a ver si los exhibidores le dan chance a películas que no sean nada más de superhéroes. Blockbusters, sí. Y pues también como espectadores nos toca pues buscarlas, ¿no? Porque luego pues no nos enteramos y no las buscamos. Para eso estamos nosotros, queremos creer. Bueno, pues felicidades por este nuevo año, Leonardo. Igualmente. Felicidades a ustedes también y los invitamos para que nos sigan acompañando en los meses que siguen. Aquí en Encuadre Iberoamericano les recordamos que somos una plataforma televisiva en la que buscamos hablar y comentar las películas que han tenido presencia, películas iberoamericanas que han tenido presencia en festivales y que se han llegado a estrenar, ya sea en cines o en plataformas. No nos abandonen, no nos dejen solo, aquí vamos a estar.